para iniciar, amigos, voy a proyectar las diapositivas que he preparado el día de hoy. A ver, ¿me confirman si se ven, por favor? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, amigos, el día de hoy, un 30 de diciembre del 2021, acabando el año, y qué mejor compartiendo conocimientos, haciendo este conversatorio, más que nada que seguro que vamos a aprender todos y vamos de repente también a crear más dudas respecto a este delito. El delito que se nos ha encomendado el día de hoy, la exposición, es acerca de la violación sexual a menores de edad. De repente uno de los delitos más abominables que tenemos dentro de nuestro sistema jurídico y que lastimosamente, pese al endurecimiento de las penas que se han ido dando a lo largo del tiempo, no se ha logrado erradicar. Bien, antes de exponer propiamente el delito de violación sexual de menores de edad, es necesario hacer unas consideraciones generales acerca de los delitos sexuales, ¿no? Bueno, yo le atribuyo el título de delitos sexuales, al igual que otros autores, pero hay cierto sector que no le dicen delitos sexuales, sino que le dicen delitos contra la libertad sexual. Pero como veremos seguidamente, este título no abarca necesariamente todos los delitos que contienen este título, ¿cierto? Porque no solamente se protege la libertad sexual a través de los distintos tipos penales, sino que también se protege la indemnidad sexual. Bien, pasemos primero pues a ver cuáles son los bienes jurídicos que se protegen a través de los delitos sexuales. Como lo acabo de decir, se protege sobre todo, o en primer término, la libertad sexual, que vendría a ser ese aspecto de la libertad personal para que una persona pueda determinarse en cuanto a su aspecto sexual. Es decir, para que una persona pueda autodeterminarse sexualmente y pueda establecer el momento, lugar, hora y la persona con la que pueda tener algún tipo de actividad sexual, ¿no? Ahora, para que una persona tenga autodeterminación sexual, son importantes dos condiciones. La primera, que la persona tenga conciencia del acto que va a realizar y de las consecuencias que va a tener dicho acto, ¿no? Para que esta persona tenga conciencia, obviamente que tiene que haber llegado a cierto grado de madurez psicológica, ¿no? O estar en todas sus capacidades. Y el segundo requisito para la autodeterminación sexual es que la persona manifieste una voluntad de manera libre y espontánea, ¿no? Ahora, si es que estos dos aspectos engloban lo que es la autodeterminación sexual, es evidente que un niño, 10, 11, 12 años o menor incluso de esta edad, o una persona de repente que tenga algún tipo de discapacidad, por ejemplo, que sea una persona con retardo mental, ¿cierto? Que sea una persona que tenga síndrome de Down u otro tipo de condición, no va a poder comprender la magnitud, no va a poder comprender las consecuencias de un determinado acto sexual. Por eso es que estas personas, los menores de 14 años o las personas incapaces, se establece que no tienen como bien jurídico una libertad sexual, en el sentido de que no están en esa capacidad o en esa madurez psicológica y fisiológica para poder disponer de su sexualidad de manera libre, sino que se establece que ellos tienen una especie de indemnidad o intangibilidad sexual. ¿Y qué quiere decir una indemnidad o intangibilidad sexual? Quiere decir que son sujetos de especial protección en tanto no han llegado todavía a ese grado de madurez o ese grado de evolución como para poder disponer libremente de su cuerpo y de su sexualidad, ¿no? Es evidente que un menor de 3, 4, 5 años, como lo acabo de decir, todavía no va a comprender todas las implicancias de un acto sexual, no va a saber de repente cuáles son las consecuencias, ¿cierto?, de una penetración, de un tocamiento indebido, ni siquiera va a saber qué es lo que están haciendo sobre su cuerpo. Por eso es que si así el menor diese su consentimiento para
que se realice un determinado acto de connotación sexual, es evidente que ese consentimiento no es válido porque el menor no va a saber las implicancias de lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Ahora, los delitos sexuales tienen como sujeto activo a cualquier persona, ¿no? Sea varón o sea mujer, puede ser el sujeto activo o el agente de los delitos sexuales. Y en cuanto al sujeto pasivo, el sujeto pasivo de los delitos sexuales puede ser también cualquier persona. Pero para el caso o el delito que estamos analizando el día de hoy, que es de violación sexual de menores de edad, es evidente que, como lo establece la misma norma, el sujeto pasivo van a ser los menores de 14 años, únicamente los menores de 14 años, ¿no? Finalmente, para terminar con este bloque de las consideraciones generales sobre los delitos sexuales, es necesario señalar que a través de la ley número 30.838 se ha fortalecido tanto el sistema de sanción y repercusión que hay respecto a los delitos sexuales. Tanto es así que ahora ya no se aplican plazos de reincidencia y habitualidad para los delitos sexuales como el delito de violación de menor de edad que vamos a ver el día de hoy. Tampoco existe prescripción de la pena ni de la acción penal, ¿no? Del mismo modo, no existe una redención de la pena por trabajo o estudio. Aquella persona que ha sido condenada por algún delito de violación sexual de menor de edad y vaya a ser sentenciado, vaya a ser internado en algún establecimiento penitenciario, pues esta persona no va a tener derecho a redimir la pena, así tenga una ocupación, un trabajo, o así se dedique a estudiar algún tipo de carrera o algún tipo de capacitación, ¿cierto? Como sí ocurre en otros delitos donde sí pueden ir redimiendo la pena por algún tipo de trabajo o estudio. Y finalmente también los delitos sexuales, como el delito que vamos a ver el día de hoy, ya no procede la terminación ni la conclusión anticipada. ¿Qué quiere decir ello? Que no va a haber un beneficio premial del agente por aceptar los cargos que se le atribuyan, ¿no? Si, por ejemplo, nos encontrásemos ya en etapa de juicio oral y se le preguntase al acusado si se considera culpable o inocente, si el acusado señala que es culpable, igual no habría una conclusión anticipada y se tendría que seguir el proceso. Esto a efectos de que no se le reduzca la pena hasta un séptimo, como sí ocurre en otros tipos penales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que diferencia al delito de violación sexual, que es el regulado en el artículo 170 del Código Penal, respecto del delito de violación sexual de menor de edad, que es el que está regulado en el artículo 173? A ver, abro diálogo y espero leerlos en el chat, a ver. Como sabemos, el delito de violación sexual es el delito que se tendría que cometer respecto a personas de mayores de 14 años, ¿cierto? Y el delito de violación sexual de menor de edad sería respecto a personas que tengan menos de 14 años. Es evidente que una de las diferencias, como alguien lo separa, lo indica bien por ahí, es el bien jurídico protegido, claro, mientras que a uno el bien jurídico protegido va a ser la libertad sexual, como dije, esa libertad, esa capacidad de poder disponer de manera libre y consciente de su propia sexualidad. En el otro lado, el bien jurídico va a ser la intangibilidad sexual de los menores de edad, en el sentido de que son sujetos de especial protección, mientras que se encuentren todavía desarrollando su personalidad y a futuro recién van a poder disponer de su cuerpo y de su sexualidad. ¿Ya? Por ahí también me dicen, por el menor de edad hay incremento de la pena. Sí, también hay un incremento de la pena, pero hay un fundamento más allá de la pena, más allá del bien jurídico protegido, más allá del sujeto de protección. Hay otro fundamento esencial que diferencia el delito de violación sexual del delito de violación sexual de menor de edad. A ver, vamos a ver cuál será esa diferencia.
por ahí alguien nos dijo la respuesta. Efectivamente, es el consentimiento. Pues bien, mientras que el artículo 170 nos dice que para la comisión del delito debe mediar una grave amenaza, una violencia física o violencia psicológica, o debe producirse la violación sexual en un entorno de coacción, es decir, que no hay consentimiento de parte del sujeto activo, lo que se reprime en el delito de violación sexual de menor de edad es la actividad sexual en sí, ¿no? Porque para este tipo de delitos, cuando el sujeto pasivo va a ser un menor de edad, no es necesario que medie la grave amenaza, la violencia física, la violencia psicológica o un entorno de coacción. Puede incluso el mismo menor estar de acuerdo y consentir que tener relaciones sexuales con el sujeto activo. Sin embargo, en vista de que lo que se protege es la intangibilidad sexual, es decir, se protege ese aspecto de la sexualidad mientras la persona todavía se está desarrollando y está llegando a cierto grado de madurez, entonces se reprime sí o sí la actividad sexual en sí misma, ¿no? No interesando si ha sido a través de algún mecanismo de coacción o que haya sido un acto sexual obligado, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido la sucesión normativa del delito de violación sexual de menor de edad? Este es un tema súper importante. Ya lo vamos a ver por qué. El tipo penal primigenio que surgió con el Código Penal establecía o reprimía el acto sexual o análogo que se cometía con una persona menor de 14 años, un adolescente menor de 14 años, y establecía distintos grados de pena dependiendo de la edad que tenía la víctima, ¿no? Si la víctima tenía menos de 7 años, la pena iba a ser mayor de 15 años de pena privativa de libertad, ¿no? Si la víctima tenía 7 años, a menos de 10, entre 7 y 10, la pena que establecía el legislador era no menor de 8 años. Y finalmente, si la víctima tenía de 10 a 14 años, la pena se establecía que iba a ser no menor de 5 años, ¿no? Y además se establecía una circunstancia que si el menor era discípulo, aprendiz o doméstico de la gente, o su descendiente, hijo adoptivo, etcétera, la pena privativa sería respectivamente no menor de 20, 12 y 8 años para cada uno de los casos previstos en los incisos anteriores, ¿no? Bueno, este tipo penal fue modificándose a lo largo del tiempo, pero variaba principalmente en el aspecto de las penas, ¿no? Se fueron agravando las penas hasta llegar a penas que bordeaban los 20, 30, 35 años, ¿no? Y bueno, hubo otra modificación que fue en el año 2004, si mal no recuerdo, que estableció ya de manera taxativa qué representaba el acto sexual, ¿no? Que iba a ser el acceso carnal por vía vaginal o vía anal o bucal, o también podían considerarse los actos análogos, que era la introducción de objetos por vía anal o vaginal, ¿no? Entonces, esas fueron las principales modificaciones que se produjeron. Pero en el año 2006, el 5 de abril, a través de la ley 28.704, que fue la sexta modificación del artículo 173, pero como vimos anteriormente solamente variaban las penas y se precisaban algunos de los aspectos de la conducta que se reprimía en sí. Este artículo sí causó mucha polémica, ¿no? La modificatoria está del 5 de abril del 2006. ¿Y por qué? Porque establecía expresamente lo siguiente: el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, sigue desarrollando ahí, y donde viene lo cuestionable es en el inciso 3, porque se establece ahí que si la víctima tenía entre 14 años de edad y menos de 18 años, la pena no sería menor de 25 ni mayor de 30 años, ¿no? O sea, obsérvese cómo en un inicio solamente se establecía que este delito
reprimía el acto sexual o el acceso carnal con un menor de 14 años. Pero a raíz de la modificación del año 2006 se establece que ya no solamente van a ser sujetos de protección o sujetos pasivos los menores de 14 años, sino que expresamente se establece que también podían ser sujetos pasivos de este delito las personas o los adolescentes que tenían entre 14 años y 18 años, ¿no? Y como ya habíamos establecido en este tipo penal, dado que se reprime el acto sexual en sí mismo, no importaba si es que había existido algún tipo de coacción o algún tipo de presión o violencia, ¿no?, sobre la víctima, sino que simplemente se reprimía el acto en sí mismo. Por lo tanto, se empezaron a criminalizar una serie de parejas, ¿no? Incluso adolescentes que tenían 18, la víctima, por ejemplo, entre comillas víctima, el sujeto pasivo tenía 17 y la otra persona tenía 19 y variaban las edades, o sea, podían ser incluso enamorados, ¿cierto?, de 19, 20 años y con una menor de edad entre 14 y 18 años, y esto terminaba así en un proceso judicial, ¿no? Yo recuerdo incluso que en ese tiempo estaba como practicante o haciéndose sigra, me parece, en el Ministerio Público. Entonces llegó a nuestro despacho un caso similar, ¿no? Un caso en el que eran una pareja de enamorados, el chico tenía 20 años más o menos y la chica tenía 17 o 16, ya no recuerdo muy bien. Entonces, la mamá de la chica se había enterado que ellos habían tenido relaciones sexuales, que ya tenían hace bastante tiempo relaciones sexuales, y es la mamá de la chica quien fue y denunció, ¿no? Entonces, nosotros lo que teníamos que hacer era cumplir con lo que decía la norma, pese a que era algo absurda, ¿no? Porque se suponía que si es que había consentimiento entre las partes y ya la chica estaba próxima a cumplir la mayoría de edad y eran enamorados, o sea, ello suponía de alguna manera una restricción a la libertad personal, ¿no?, al libre desarrollo de la personalidad de los adolescentes en sí mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió a raíz de esta norma que criminalizaba las relaciones sexuales con los adolescentes entre 14 y 18 años? Pues hubieron una serie de procesos, ¿no? Muchos procesos judiciales que se iniciaron, y las penas pues eran enormes, de 25 a 30 años de pena privativa de libertad. Entonces, lo que hizo la Corte Suprema es sacar primero un acuerdo plenario, que fue el Acuerdo Plenario 7/2017. En este acuerdo plenario se hace una serie de interpretaciones, se ven las normas del Código Civil, ¿no? Porque era absurdo que el Código Civil regulase una cosa en el sentido de que los mayores de 16 años, entre 16 y 18 años, sí se podían emancipar, ¿cierto? Sí podían contraer matrimonio, pero por el otro lado, el legislador en la vía penal estuviese criminalizando que las personas tuviesen relaciones sexuales con una persona entre 14 y 18 años, ¿no? O sea, por un lado, el Código Civil te dice ya, las personas entre 16 y 18 pueden contraer matrimonio, mientras que por el otro lado te decían, si tienen relaciones esos esposos, van a ser procesados, ¿no? Entonces, en el Acuerdo Plenario número 7, expresamente se establece lo siguiente: cuando la relación sexual es voluntaria y el agraviado tiene entre 16 y 18 años de edad, es aplicable el artículo 20, inciso 10 del Código Penal, que regula la institución del consentimiento, puesto que con arreglo a lo precedentemente expuesto, tiene libre disposición sobre su libertad sexual, al punto que la ley civil autoriza que pueda casarse, pero si la relación sexual es voluntaria y el agraviado tiene entre 14 y 16 años de edad, como se ha dejado sentado y conforme a las pautas ya señaladas, se aplicará una pena acorde a lo previsto en los artículos 175 y 179A del Código Penal. ¿Qué quiere decir esto? Que en un primer momento la Corte Suprema dividió, ¿cierto?, al grupo etario
a los adolescentes entre 14 y 16 años y a los ya adolescentes o casi adultos entre los 16 y 18 años, ¿no? Entonces, determinó que si eran mayores de 16 años a 18 años y ellos habían tenido relaciones sexuales consentidas, entonces ahí se aplicaba una eximente de responsabilidad, puesto que el propio agraviado había tenido libre disposición sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, y había consentido tener las relaciones sexuales. Entonces, aplicaba el artículo 20 del Código Penal, ¿no? Y por otro lado, respecto a los adolescentes entre 14 y 16 años, lo que estableció en este acuerdo plenario la Corte Suprema fue que, en vista de que la pena era absurda y era exagerada, estábamos hablando de 25 años pese a que había podido ser o era con consentimiento de la propia víctima, lo que correspondía en estos casos era ajustar la pena o atenuar la pena y equipararla a los artículos 175 y 179A del Código Penal. ¿Y qué establecía estos artículos? Establecían uno de ellos que reprimía la conducta de aquella persona que tenía relaciones con un menor de 14, mayor de 14, perdón, y menor de 18 años, si es que dicho acto sexual se había dado a través de algún tipo de engaño. Mientras que el artículo 179A del Código Penal reprimía en ese entonces cuando una persona había tenido relaciones sexuales con un menor de edad entre 14 y 18 años y había brindado algún tipo de contraprestación o algún tipo de pago por dicha relación sexual, ¿no? Entonces, la Corte Suprema hace un análisis y dice, es absurdo, ¿cierto?, que por un lado se criminalicen las conductas de tener relaciones con menores de edad entre 14 y 18 años, estableciéndose que si es que media algún tipo de engaño, ¿cierto?, para acceder al acto sexual, o si es que media algún tipo de pago para el acto sexual, se establecían penas entre 3 y 5 años y entre 4 y 6 años, ¿no? Mientras que si el acto sexual había sido consentido por el menor de entre 14 años y 18 años, o en este caso entre 16 y 18 años, se establecía una pena totalmente absurda de 25 años, pese a que había sido un acto consentido por el sujeto pasivo, ¿no? Entonces, esto fue en un primer momento lo que estableció la Corte Suprema, pero posteriormente, esto habrá sido el acuerdo plenario en noviembre del 2007, y en julio del 2008 saca otro acuerdo plenario la Corte Suprema y de alguna manera modifica el criterio que había tenido primigeniamente al establecer estos dos grupos etarios, de 14 a 16 años, se disminuye la pena, y entre 16 y 18 años, que ya se supone que tienen libertad sexual las personas de esta edad y concurre un eximente, ¿no? Entonces, ¿qué dice en este nuevo acuerdo plenario del 2008? Que existe objetiva contradicción entre las disposiciones del Código Civil y del artículo 173.3 del Código Penal, y entre las normas que configuran el propio Código Penal. En tal virtud debe aplicarse la ley más favorable al reo conforme a lo dispuesto por el artículo 139, inciso 11 de la Constitución, ¿no? Y prosigue en su razonamiento en cuanto a la exención de la responsabilidad penal por consentimiento del titular del bien jurídico afectado aplicable al delito de violación sexual a que se refiere el artículo 173, inciso 3 del Código Penal, debe ampliarse el 12º fundamento jurídico del Acuerdo Plenario 7/2007 a toda relación sexual voluntaria mantenida con adolescente de 14 a 18 años de edad. Es menester, en consecuencia, dejar sin efecto dicho acuerdo plenario en lo relativo a la penalidad atenuada cuando el sujeto pasivo es menor de 16 años y mayor de 14 años. En otras palabras,
se da cuenta la Corte Suprema que era absurdo que se siguiesen reprimiendo algunas conductas cuando obraban engaño o alguna contraprestación económica, mientras que también se reprimía al mismo tiempo el acto sexual consentido de persona mayor de 14 años. Entonces lo que dice es, ya no vamos a hacer ningún tipo de diferenciación y ahora modificando el criterio que habíamos tenido previamente, vamos a establecer de que pues a partir de los 14 años, las personas, los adolescentes, ya gozan de cierta libertad sexual y por lo tanto, si han tenido relaciones sexuales y estas han sido consentidas, pues ya no se tiene que aplicar pena alguna, ¿no? Ese es el criterio que vía interpretación hace la Corte Suprema, ¿no? Pero como esto era una interpretación que estaba dirigido a los jueces, qué sé yo, los procesos muchas veces seguían. O sea, el caso que yo les conté de cuando estaba en la fiscalía y llegó este caso, yo leí este acuerdo plenario y le dije al fiscal, doctor, ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿No? Porque ya existe pronunciamiento de la Suprema y como ha sido un acto sexual consentido, lo que me dijo el fiscal es, nosotros como defensores de la legalidad tenemos que hacer lo que dice la ley. Y la ley estaba ahí, la ley no había sido derogada. La ley establecía que entre 14 y 18 años, así el consentimiento era un delito de violación sexual de menor de edad. Entonces, lo que hacían varios operadores de justicia, me estoy refiriendo concretamente a fiscales, al Ministerio Público, es llevar el caso hasta el juzgado y que sea el juez quien aplique este acuerdo plenario y establezca que no había ningún tipo de responsabilidad porque ya el adolescente podía disponer de su sexualidad, ¿no? Entonces, pero los procesos continuaban, ¿no? Por eso es que más de 10.000 ciudadanos interpusieron un proceso de inconstitucionalidad respecto de este inciso 3 del artículo 173, ¿no? Y a raíz de esta demanda de inconstitucionalidad, el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional emitió la sentencia del 12 de diciembre de 2012 que recayó en el expediente 8-2012-PI/TC. ¿Y qué es lo que se establece en esta sentencia? En cuanto a la titularidad del derecho a la libertad sexual como parte de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, queda claro que son titulares todos los mayores de 18 años. En lo que al caso importa, el Tribunal Constitucional estima que conforme a determinados elementos normativos y fácticos que operan en el ordenamiento jurídico peruano, prima facie, los menores de edad entre 14 y menos de 18 también pueden ser titulares de dicho derecho, ¿no? O sea, por un lado nos está diciendo que, sin lugar a dudas, los mayores de 18 años ya gozan del derecho a la libertad sexual. Pero haciendo también una interpretación conjunta de todo el sistema jurídico, de las normas civiles que hablan sobre la capacidad, ¿cierto? Que si bien a partir de los 16 años la persona podía emanciparse para contraer matrimonio, por ejemplo, si contraía matrimonio o si es que ya empezaba a trabajar, habían supuestos también desarrollados en la legislación civil que establecían que si tenía la persona, el menor, entre 14 y 16 años, también podía tener capacidad para ciertas cosas, como para reconocer al hijo que había tenido, para demandar alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, le reconocían ciertas facultades. Por eso es que el TC nos dice que haciendo todas estas interpretaciones de todo el sistema jurídico en su conjunto, los menores de edad entre 14 y 18 años también podrían ser titulares del derecho a la libertad sexual, ¿no? Y continuando con el análisis, señala, en el presente caso, el cuestionado artículo 173, inciso 3 del Código Penal, modificado por la ley número 28.704, sanciona a todo aquel que tenga relaciones sexuales con menores de 14 años de edad, a menos
de 18, independientemente de que se manifieste consentimiento en dichas relaciones. Teniendo en cuenta el mencionado texto prohibitivo respecto a los menores de edad, es evidente que constituye una intervención en el ámbito prima facie garantizado por su libertad sexual como competente del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues al hacer irrelevante el consentimiento de los menores que tengan entre 14 y 18 años, interviene y limita la libertad de autodeterminación de estos en el ámbito sexual, ¿no? O sea, claramente establece que este artículo 173, inciso 3, limitaba el derecho a la libertad de autodeterminación de los adolescentes, ¿no? Entre 14 y 18 años. Y para esto, pues, el Tribunal Constitucional obtuvo la opinión de expertos, de la Defensoría del Pueblo, de encuestas, de una serie de instituciones, me acuerdo que estaba la Defensoría del Pueblo, estaba la Cayetano Heredia, ¿no? Que habían hecho una serie de encuestas, el INEI también, y que establecían, pues, que muchos adolescentes entre 15 y 19 años, o bueno, era el grupo que habían estudiado, habían tenido relaciones sexuales, e incluso un 18% a nivel nacional ya tenían hijos, ¿no? Entonces era absurdo que se criminalizara a través del artículo 173, inciso 3, las relaciones sexuales de los adolescentes entre 14 y 18 años, ¿no? Entonces, es más, el Tribunal Constitucional estableció que la interpretación que se le pretendía dar a través de la Corte Suprema, ¿cierto?, a través del Acuerdo Plenario 4/2018, en el sentido de que si obra consentimiento no hay delito y por lo tanto no se aplicaba el artículo 173.3 del Código Penal, también no era del todo constitucional, por lo que decide el Tribunal Constitucional expulsar ese inciso 3. O sea, lo expulsa el ordenamiento jurídico, declara que es inconstitucional y ya no se vuelve a aplicar más ese artículo, ¿no? Y actualmente, ¿cómo es que está regulado el delito de violación sexual de menor de edad? Está regulado en los siguientes términos. El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías con un menor de 14 años será reprimido con pena de cadena perpetua. Este es el artículo que está vigente el día de hoy. Ya no se hace diferenciación entre si el menor tiene menos de 7 años, si el menor tiene entre 7 y 10 años, o si el menor tiene 10 a 14 años, no. Ahora se establece que cualquiera sea la edad del menor, que sea un menor de 14 años, ya eso se va a considerar delito, en vista de que se está protegiendo la indemnidad o esa seguridad en la que se debe desarrollar el niño o el adolescente hasta llegar al momento en el que pueda comprender cuál es la implicancia de tener relaciones sexuales o tener actos de connotación sexual y pueda disponer libremente de su cuerpo, ¿no? Entonces ahora, por un lado, se ha eliminado cualquier tipo de diferenciación entre edades y se ha endurecido mucho más la pena. Ahora estamos hablando de cadena perpetua para cualquier persona que tenga acceso carnal con un menor de 14 años, ¿no? Ahora, viendo la tipicidad objetiva del delito de violación sexual de menor de edad, vemos que principalmente se reprimen dos grupos de conductas, ¿no? Primero, el acceso carnal. El acceso carnal podría ser por vía vaginal, anal o bucal, ¿no? Y también se reprimen los actos análogos. ¿Qué quieren decir los actos análogos? Vienen a ser todas aquellas introducciones que se realizan a través de objetos o partes del cuerpo, piénsese por ejemplo en los dedos de la mano, en toda la mano, ¿cierto? Pero por las dos primeras vías establecidas en el acceso carnal, ¿no? Que sería la vía vaginal y la vía anal. Esos son los actos análogos que se reprimen a través de este tipo penal.
¿Y cuál es la tipicidad subjetiva del delito de violación sexual de menor de edad? Está conformada la tipicidad subjetiva por el dolo, que quiere decir la conciencia y voluntad de tener acceso carnal en contra, o bueno, no es necesaria acá la voluntad del menor, y también se necesita un elemento subjetivo adicional. Esto lo establece la doctrina. No he visto aún en la jurisprudencia este elemento subjetivo adicional, que sería el animus lubricus o ánimo lascivo. ¿Qué quiere decir el ánimo lascivo? Quiere decir que esta introducción por alguna de las vías tiene que ser con una connotación sexual, ¿no? Con que la gente tiene que buscar satisfacer sus deseos sexuales o sus apetitos sexuales a través del comportamiento que está realizando, ¿no? Si nosotros nos decantásemos por la suma de estos dos elementos subjetivos para conformar la tipicidad subjetiva, tendríamos que señalar pues que pueden haber conductas donde no necesariamente el sujeto activo busca la satisfacción de un apetito o deseo sexual a través de un determinado acto. Por ejemplo, si es que alguna persona se dedica al tráfico ilícito de drogas y para transportar la droga introdujese algún tipo de material por el recto de algún menor de edad, si es que nosotros nos decantásemos por este elemento subjetivo adicional, estableceríamos de que esta conducta que les acabo de poner de ejemplo no constituiría el delito de violación sexual de menor de edad. De repente podríamos enmarcarlo en otro tipo de delitos como lesiones, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la introducción que se va a realizar de la droga, no se busca necesariamente satisfacer ese ánimo lascivo o ese deseo lascivo o ese deseo de connotación sexual, sino se busca transportar la droga de un lugar a otro, ¿no? Pero todo depende de las posturas. Hay otras personas que dicen, no, basta solamente el acto en sí, ¿no? Si es la introducción, la norma es clara, que se establece que simplemente basta que se realice el acto en sí, porque finalmente lo que se está protegiendo es la intangibilidad o indemnidad sexual del menor, ¿no? Y ese acto ya comporta una lesión no solamente al cuerpo del menor, sino a su aspecto psíquico, lo cual podría de repente repercutir en el normal desarrollo de su personalidad y podría tener repercusiones a futuro en la manera como va a desarrollar sus relaciones interpersonales y mucho más en la vida sexual el menor. Ahora, ¿qué sucede si el agente desconocía que la víctima era menor de 14 años? A ver, los leo. Por ahí muchos tienen la respuesta, error de tipo, nos dicen. Efectivamente, si es que la persona desconociese pues que la víctima era una menor de edad, de repente por las características propias de la menor que aparentaba tener 16, 18 años, no lo sé, podríamos estar ante un supuesto de error de tipo. ¿Y qué es el error de tipo? El artículo 14 regula esta figura del error de tipo y nos señala que el error es el error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena. Y ahora, si es que este error es invencible, se excluye la responsabilidad o la agravación. Pero si fuese vencible, la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley. En cristiano, es invencible un error cuando yo, pese a haber puesto la debida diligencia, haber averiguado quién es la chica con la que pensaba tener relaciones sexuales, por ejemplo, averiguado quién es, preguntado, indagado para cerciorarme de que era que no era una menor de edad o que era una mayor de 14 años, ¿cierto? Y que podía disponer de su libertad sexual.
y pese a ello no me enteré de que era una menor de 14 años, pues estaríamos frente a un error invencible, ¿no? Que yo no he podido superar de ningún modo. Pero vamos a estar frente a un error vencible cuando yo no he aplicado la debida diligencia para averiguar cuál era la real edad de la menor, ¿no? Ahora, si es que nos encontrásemos frente a un error invencible, que así aplicando la debida diligencia no podemos percatarnos que estamos errando respecto de un determinado elemento del tipo penal, como es la edad de la menor de edad o la menor de 14 años, pues se excluye la responsabilidad, claro, porque no hay dolo ahí y tampoco hay culpa, ¿no? Porque yo he aplicado la debida diligencia. Pero si es que se tratase de un error vencible que yo fácilmente hubiese podido averiguar y me hubiese podido percatar que era una menor de 14 años o un menor de 14 años, entonces en este caso subsiste la culpa y por lo tanto lo que nos dice el legislador es que de todas maneras se va a aplicar la infracción siempre y cuando esta infracción esté regulada en nuestro Código Penal como culposa. Pero en este caso de violación sexual, pues es evidente que no existe un tipo penal culposo, es eminentemente doloso. Por lo tanto, no se reprimiría el error vencible, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si el agente, por su cultura, desconocía que el tener relaciones sexuales con una menor de 14 años era delito? A ver, los leo. Se aplica la costumbre, nos dicen por ahí. Error de prohibición. Derecho consuetudinario, error de prohibición culturalmente condicionado. Error culturalmente condicionado, exactamente. Aplicaríamos no error de prohibición, porque el error de prohibición se supone que se aplica a las personas que no han tenido el acceso normativo, ¿no? Pero en este caso, como bien lo señala, cuando el agente por su cultura es que desconoce que tener relaciones sexuales con una menor de edad está reprimido, entonces ahí se aplicaría la figura denominada error de comprensión culturalmente condicionado, que es el error que está regulado, la figura que está regulada en el artículo 15 del Código Penal. Y dice lo siguiente: el que por su cultura o costumbre comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón esa posibilidad se haya disminuida, se atenuará la pena. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el legislador es consciente que nosotros vivimos en un país pluricultural, diverso, ¿no? Donde hay muchas comunidades, muchos pueblos originarios, comunidades campesinas, comunidades de la selva, ¿cierto? Que tienen una cosmovisión distinta a la del común denominador de personas que vivimos en el país, ¿no? Entonces, ellos tienen una serie de valores distintos, ¿cierto? Donde, pues para ellos de repente es normal que tener relaciones sexuales con una menor de 14 años o de repente hacer el sirvinacui con una menor de 14 años, ¿no? Entonces, como estas personas han crecido en un determinado grupo, en un determinado ámbito social, pues ellos han interiorizado un sistema de valores distintos al nuestro, ¿no? Por lo que no consideran o de repente no pueden determinarse de acuerdo a la comprensión mayoritaria de las personas, ¿no? Que vivimos en el país. Por eso es que se aplicaría si es que, pero ojo que se tendría que demostrar, ¿cierto? Que pues la persona tiene una cultura o costumbre que es diametralmente opuesta al común denominador de personas. Por lo tanto,
en su cosmovisión o de repente en su idiosincrasia era normal tener relaciones sexuales con una menor de 14 años, ¿no? A ver, vamos a los casos prácticos para que queden mejor sentadas las ideas que acabamos de desarrollar. Luisa es una menor de 13 años. Cierta noche, al volver de sus clases de baile, se encontró con Percy, de 22 años, amigo del hermano mayor de Luisa, por quien sentía una fuerte atracción. Después de estar hablando por varias horas, entraron a un callejón, empezaron a besarse y Percy hizo que le chupara los dedos de las manos. Desde su punto de vista, ¿se habría configurado el delito de violación sexual de menor de edad? A ver qué creen ustedes, los leo. Por ahí nos dicen exige penetración, no, no. Hubo consentimiento, no porque hubo consentimiento, a ver, no, no, no porque los análogos, a ver, no los llegué a leer, no porque los análogos tienen que ser alovaginal, dice analovaginal, tocamientos indebidos, sería irrelevante para el derecho penal, no se configuraría según el tipo penal, es un acto de connotación sexual, se podría configurar tocamientos indebidos, y los análogos son analovaginal, no hay penetración. A ver, ¿alguien más para? No, porque no cumple con el verbo rector del tipo penal. Por ahí nos señalan que podría ser el 176A, podría llegar a tocamientos indebidos, más no para violación, tocamientos indebidos, no se adecua al tipo penal, no existen actos libidinosos, artículo 176, bueno, una serie de opiniones, ¿no? Bueno, lo cierto es que, como bien han dicho la mayoría de ustedes, pues los actos análogos de tanto del delito de violación sexual genérico como del delito de violación sexual a menor de edad, tiene que ser la introducción de alguna parte del cuerpo o de repente objetos por vía vaginal y por vía anal. La vía bucal no es típico, no es una acción típica que se regule en cualquiera de estas dos formas o estos dos delitos, ¿no? De violación sexual normal, genérica, o de violación sexual de menor de edad, ¿no? Pero en este caso, o sea, no se aplicaría violación sexual de menor de edad definitivamente, ¿no? Porque estamos hablando de la introducción de los dedos en la boca de la agraviada, ¿no? Pero al tratarse de una menor de 13 años, ojo, ahí sí, dice que se empezaron a besar, de repente si ha habido, tendríamos que ver más elementos del caso concreto, pero si es que han habido roces, si han habido algún tipo de tocamientos, sí estaríamos dentro del delito de tocamientos indebidos o actos libidinosos, ¿no? Ojo, hay que diferenciar esto. Si es que Luisa fuese una mayor de 14 años, pues se hubiese besado con Percy, no sé, si hubiesen tenido algún tipo de tocamiento de connotación sexual, pues ahí no habría ningún tipo de problema, porque como ya lo he venido explicando, a partir de los 14 años se le reconoce la libertad de autodeterminación sexual a los adolescentes, ¿no? Pero en este caso es una menor de 13 años, entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿cierto?, con las personas que son menores de 14 años, porque la ley no discrimina, ¿eh? Ojo, que no discrimina si es que es una menor de 13 años, 12, no, la ley solamente dice menos de 14 años, ¿no? Entonces, muchas veces sí se dan situaciones en las que adolescentes de 13, 12 años, ¿no? Actualmente vemos que pues el despertar
la inquietud de repente sexual es mucho más temprana, ¿no? Ahora, nuestro legislador de manera genérica, de manera sistémica, ha establecido a partir de los 14 años, ¿no? Pero esto es en nuestra realidad, ¿no? En otros países, por ejemplo, en España, se establece que la edad es a partir de los 12 años, ¿no? Y a partir de los 12 años se les reconoce cierta libertad sexual a los adolescentes, ¿no? Pero en nuestro caso no, se está reprimiendo menos de 14 años, así sean de esos tocamientos de índole sexual, esto está reprimido, ¿no? Como tocamientos indebidos o actos libidinosos, ¿cierto? En agravio de menor de edad. El caso práctico 2. Marco es un menor de 10 años, quien lleva clases de inglés con su profesor Antonio. Cierto día, Antonio aprovechó que los padres del menor habían salido y le enseñó un juego que consistía en realizarse diversos actos de connotación sexual, los cuales concluyeron en la introducción de su miembro viril en la boca del menor. ¿Se habría configurado el delito de violación sexual de menor de edad? A ver, esa es la primera pregunta. ¿Qué consideran ustedes? Ahí sí hay violación, dice. Sí, 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 sí. Porque cumple con los presupuestos del tipo. Sí, sí hay violación. Sí, dice. Sí, acceso carnal. Sí, sí. Bien, la mayoría está de acuerdo, ¿no? Sí, este es un claro caso de violación sexual de menor de edad, ¿no? La introducción del miembro viril o acceso carnal vía bucal, ¿no? Si su respuesta es negativa, considera que se habría configurado otro delito. A ver, ¿hay alguno de ustedes que considera que no y se habría cometido otro delito? A ver, creo que la mayoría dijo que es violación sexual, ¿no? ¿Y por qué he hecho esta otra pregunta? Porque hubo un caso en particular, que es el caso que se desarrolla en la casación de 1313 o 1313-2017 de Arequipa, en la que hubo pues una discusión respecto de un caso muy similar a este, ¿cierto? En la que pues era un profesor, me parece que era un profesor de música, que pues se quedaba solo con su alumno que tenía 9, 10 años, y pues este sujeto, pues introdujo su pene en la boca del menor, ¿no? Entonces, en primera instancia, se le condenó por violación sexual. En segunda instancia, sorprendentemente, la sala dijo, no, acá no podemos determinar si es que ha sido, si es que ha habido de verdad algún tipo de penetración vía bucal y variamos el tipo penal por actos con tocamientos indebidos, ¿no? Por tocamientos indebidos y la pena pues baja drásticamente, ¿no? Y como no estaba conforme, la Fiscalía se fue en recurso de casación y lo que la Corte Suprema dijo es, no, acá sí ha habido porque tenemos que tener en cuenta que el menor me parece que había pasado por cámara Gesell y cuál había sido la declaración que había dado. Él había dicho pues que le habían introducido el pene y él en su inocencia decía que había sentido un sabor raro, un sabor feo, y entonces se tomó en cuenta la declaración del propio menor y se estableció pues que este era un claro ejemplo de violación sexual. Ahora, por otro lado, la Corte Suprema no deja de cuestionarse el hecho de que pues se equiparen las penas respecto a la introducción por vía bucal, ¿cierto?, respecto de las otras formas más traumáticas de violación sexual y donde median sí o sí actos de lesión, ¿no? Como son el acceso vía vaginal y vía anal, ¿no? Entonces la Corte Suprema dice, así sea mucho más de repente gravoso, por decirlo de alguna manera, la introducción del miembro viril por la vía vaginal o la vía anal, lo cierto es que el legislador ha equiparado la vía bucal. Entonces, como está equiparado, nosotros no podemos hacer una interpretación o ir en contra del propio texto de la ley. Entonces, acá es un caso de violación sexual por vía bucal. Entonces, declararon nula la sentencia de segunda instancia y confirmaron la de primera, ¿no? Entonces,
la sanción que le correspondió era sobre los 20 años a la gente. Ahora, un caso muy parecido se vio en el recurso de nulidad número 189-2017 Junín. Ya, para esto la pregunta, antes de pasar el caso, les hago otra pregunta. ¿Qué pasaría si es que cambiamos los ejemplos, ¿no? Y si fuese el menor quien hubiese introducido el pene en la boca del agente, ¿no? O fuese mujer o fuese varón el agente, ¿no? Si es que hubiese introducido el miembro viril, el menor de 14 años, en la boca del sujeto activo. ¿Se configuraría el delito de violación sexual o no? A ver qué piensan ustedes, los leo. Por ahí nos dice alguien, no, sí. Imputable, dice sí, 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 porque sigue siendo un menor de edad, sí. Debe reportarlo, sí, 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 sí. Sería atípico, nos dicen por ahí. Sí, porque tiene 10 años. También sería violación ya que es obligado. Es inducido, dice ahí. Sigue siendo menor de edad, sí. Sí, nos ponen por ahí. Sí, porque viola su indemnidad sexual. Puede estar coaccionado para hacerlo. Ya, imaginemos que no existe en este caso coacción. Ya, imaginémonos que se trata de un adolescente, ¿cierto?, de 13 años, ¿no? Y que la profesora, en el caso, variando un poco el caso que les he puesto, es la profesora de inglés y que tiene 26, 30, no sé, años, ¿no? Entonces es la profesora que en cierto, entre comillas, seduce al menor y hace que le introduzca el pene el menor en la boca de la profesora que es mayor. ¿Se configuraría el delito de violación de menor de edad? Sí, infracción a la ley penal ahí. ¿Sigue siendo menor de edad? Sí, sí, claro que yes, ponen por ahí. Sí, sí, ponen por ahí. Ahí alguien dice que no. Sí, pero sí sigue siendo violación porque aún no tiene la edad para tomar decisiones sobre su sexualidad. No ponen ahí. Ya, bien. Este caso precisamente se vio en este recurso de nulidad número 189-2017, un caso muy parecido, ¿no? En el que establecieron para el acceso carnal vía bucal sin que medie violencia o amenaza, una de las modalidades del delito de violación sexual de menor de edad, prevista expresamente en el artículo 173 del Código Penal, si bien resulta indispensable la utilización del órgano sexual humano, la conducta no se configura únicamente cuando el agente, sujeto activo del delito, introduce su miembro viril en la cavidad bucal del menor, felación activa. El sentido normativo del referido ilícito penal permite que el mismo se configure también cuando el agente introduce en su propia cavidad el órgano sexual de la víctima, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Porque lo que nos está diciendo en pocas palabras es, así el sujeto activo no sea quien introduzca el miembro viril en alguna de las cavidades del menor y sea al revés el menor quien introduzca el miembro en alguna de las cavidades, como en la cavidad bucal de el agente activo, igual se configura el delito de violación sexual, porque el delito de violación sexual habla de manera genérica del acceso carnal, y este acceso carnal puede ser vía bucal, vía vaginal, vía anal, ¿no? Entonces, precisamente esto guarda relación con todo lo que hemos venido explicando anteriormente, en el sentido de que lo importante acá es brindar un marco de protección, un marco de seguridad para que los menores se desarrollen libre de cualquier tipo de trauma, libre de cualquier tipo de acto de connotación sexual que pueda repercutir en
desarrollo de su personalidad y a futuro de repente en el desarrollo de las relaciones interpersonales, ¿no? Se protege al menor en el sentido de que éste no puede todavía disponer de manera libre y consciente de su propia sexualidad y de su propio cuerpo, ¿no? Porque todavía no sabe las implicancias de ello. No ha llegado al grado de madurez psicológico, al grado de madurez físico, como para poder disponer de su libertad sexual, ¿no? Entonces, de acuerdo con toda esta interpretación y acorde con el bien jurídico protegido en el delito de violación de menor de edad, pues se establece de que también la felación activa del menor, pues configura el delito de violación sexual. Caso práctico 3. Gustavo, que tiene 21 años, es estudiante de la carrera de educación y se encuentra haciendo sus prácticas en el tercer año de secundaria del Colegio San Pedro, donde conoce a Cintia, de 13 años, por quien siente gran atracción. Gustavo, inducido por la mentira de Cintia respecto a su verdadera edad, le dijo que tenía 15 años Cintia, le pide que sean enamorados y tiempo después tienen relaciones sexuales. Usted como abogado de Gustavo, ¿cuál sería su estrategia de defensa? A ver, los leo acá. Por ahí nos ponen error de tipo, el artículo 14. Error de tipo. Error de tipo. Todos están de acuerdo en aplicar un error de tipo. A ver, él tenía pleno conocimiento que tenía 13 años. Por ahí una respuesta distinta. Dependiendo de qué tiempo después de ser enamorados tuvieron relaciones para tipificar el delito. Buena respuesta también. Error de tipo, nos siguen diciendo por ahí. Error de tipo porque una niña de 14 o 15 años está en tercero de secundaria. Nos ponen por ahí buen argumento. Pero recordemos que también hay personas que han terminado a los 15 años, ¿no? Yo tengo varias compañeritas que cuando hacíamos promoción todas teníamos 16 y habían 2, 3 que tenían 15 años. Error de tipo invencible, nos ponen por ahí. Son vacíos jurídicos, la niña es mentirosa. A ver quién más se anima para ya tratar de dar una respuesta al caso que hemos planteado. Error de tipo porque el profesor enseñaba en tercero de secundaria y podría entenderse que la niña sí tenía 15. Ya. Pues amigos, hay que saber diferenciar. Bueno, yo también si hubiese sido la abogada de repente me hubiese ido por un error de tipo, pero en el error de tipo, si uno es el que alega el error de tipo, hay que acreditarlo en el juicio. No puedo decir error de tipo, ¿y cómo lo acredito después? ¿No? Y precisamente eso es lo que nos dijo el recurso de nulidad número 79-2008 Loreto de 17 de junio de 2008. En este recurso de nulidad se analizó un caso muy similar, ¿no? Donde el agente era profesor en un colegio y la menor de 13 años había sido incluso su alumna. Entonces él decía, no, que yo no sabía que tenía menos de 13 años, que pensé que tenía 15 años, ¿no? Entonces lo que dice la Corte Suprema es, si uno es el que alega el error de tipo y por el otro lado tienes todos los medios probatorios que demuestran que ha habido una relación sexual, tienes, por ejemplo, la partida de nacimiento, básico, partida de nacimiento en este tipo de delitos de
violación sexual de menor de edad. Si no hay partida de nacimiento, ¿cómo vamos a acreditar que tiene menos de 14 años? ¿No? Entonces, si por el otro lado el Ministerio Público tiene la partida de nacimiento, tiene certificado médico que establece una defloración vaginal o que una ruptura del himen, etcétera, dos elementos de convicción en contra, ¿no? Si tiene, no sé, la declaración podría ser también de la menor, de los papás, qué sé yo, ya, hay muchos más elementos en contra. Entonces, si uno va a ser el abogado defensor y dice, no, acá ha habido un error de tipo, y este error de tipo, pues, era de tipo vencible, ¿no? Porque, bueno, pudo, pues, el agente pudo haber adoptado las medidas de diligencia y averiguar cuánto era la edad que tenía la menor, pero no lo hizo, pues la sala no nos va a creer ese argumento si es que nosotros no acreditamos de manera fehaciente que ha habido un error ahí, porque bien podríamos estar ante un dolo eventual, ¿no? Porque el profesor se pudo haber hecho la idea o imaginado de que de repente esta niña tiene 13 años, ¿no? Pero decidió finalmente igual ejecutar el hecho ilícito consistente en el acceso carnal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma como nosotros defendemos. Las alegaciones que hacemos siempre tienen que tratar de acreditarse a través de uno u otro medio probatorio, ¿no? Porque si no, no va a tener ningún tipo de asidero. Y ahora, en el caso que les pongo, pues, si es un estudiante de la carrera de educación, obviamente que podía tener acceso al expediente de la menor, averiguar si es que pues tenía ahí su partida de nacimiento, si es que tenía algún tipo de dato que le llevase a determinar cuándo había nacido la menor o cuántos años tenía la menor, ¿no? Entonces, en este caso sería ilógico alegar algún tipo de error de tipo, si es que pues todos los elementos estaban a la vista, bastaba simplemente con que haga una pequeña averiguación y salte a la vista. Pero sí han habido casos donde no necesariamente hay un vínculo ahí de dependencia, de autoridad, ¿no? O no tienen el mismo círculo social, por ejemplo, el agente y la menor. Podría ser casos que, no sé, están en una discoteca, se conoce un chico de 20 y tantos años, 25 o 30, qué sé yo, con una chica que aparenta tener 17, 18 años, ¿no? Por las características físicas, ¿no? Y sin imaginarse que tiene 13 años, tienen relaciones sexuales, ¿no? Entonces, ahí de repente podrías alegar, oye, las características de la chica, que pase, no sé, solicitar que pase reconocimiento médico para ver que pues las características que tiene, tanto psicológicas como físicas, dan cuenta de que sería una chica mucho mayor. Y también podrías alegar el hecho de que pues no te imaginabas de que en una discoteca estuviese a tan alta horas, no, horas, tan altas horas de la noche, estuviese una menor de 13 años sin supervisión de un adulto, ¿no? Entonces, todo va a depender del caso concreto, ¿no? Pero si tu patrocinado ha tenido la posibilidad, pues, de averiguar de manera sencilla cuál era la edad de la menor, pues va a ser muy difícil que puedas acreditar que ha habido un error de tipo. Ahora, los casos que les estoy poniendo son casos ahí donde podría haber problemas respecto al consentimiento de la menor o a casos de error de tipo, ¿no? Porque es evidente que si son menores de 12 años, 11 años, 10 años, así el menor consciente, eso ya no tiene ningún tipo de relevancia, ¿no? Y son actos totalmente repudiables, ¿no? Que tienen que ser juzgados con todo el peso de la ley. Y finalmente les traigo este caso práctico 4, que dice lo siguiente. Miguel, de 31 años, siempre ve por su barrio a Carlos, de 13 años, quien es lustrabotas. Cierto día, Miguel invita a su casa a Carlos
y lo incita a tener relaciones sexuales, siendo Miguel el agente pasivo de la relación, diciéndole que le compraría toda la ropa que quiera. Se ha configurado el delito de violación sexual de menor de edad. A ver, los leo en este caso. Violación, sí, me ponen sí. Obvio, sí, a la inversa ponen por ahí. Sí, claro, obvio que sí. Sigue siendo menor de edad. Sí, ponen por ahí. Hubo acceso carnal. Sí, porque su edad no tiene la capacidad de libertad sexual. Basta que se acredite la minoría de edad, no importa el consentimiento. Sí, es un pedófilo, ponen ahí. Sí, el caso de Ortiz, si es violación, ponen por ahí. Sí, ponen. Sí, bueno, como efectivamente han dicho la mayoría de ustedes, este caso evidentemente es un caso de violación sexual, ¿no? Porque como lo dije anteriormente y como ya habíamos hecho referencia a este recurso de nulidad 189 de 2017 Junín, pues no interesa que el sujeto activo sea en la relación sexual la persona que pasiva en la relación sexual, ¿no? Es decir, a quien se le haga la felación o que se deje o quien reciba la penetración del menor de edad, ¿no? En vista que estamos tratando de proteger la indemnidad sexual e intangibilidad sexual del menor, es un delito de violación sexual. Variemos un poco el escenario. ¿Qué pasaría si Carlos tiene más de 14 años? ¿Hay delito? ¿No hay delito? A ver, los leo. No es violación sexual, sigue siendo delito, ponen por ahí. Sí hay delito. A ver qué delito sería si es que consideran que hay delito. No, ya que no hay un entorno de coacción, nos ponen ahí. Seducción, no. Intimidación, nos ponen. Continúa siendo un delito porque habría actuado con engaño, pone ahí. Ya, pero si le compra la ropa, por ejemplo, seducción, si hay delito porque está ofreciendo algo a cambio. Sigue siendo menor de edad, no es delito, ponen por ahí. A ver qué más. A partir de los 14 años tiene libertad sexual. Si es delito, sigue siendo menor de edad. No es violación sexual, no hay amenazas. Aparte, la ley dice el que tiene 14 años puede tener sexo con consentimiento, siempre y cuando no haya violencia, ponen por ahí. Existe manipulación y dolo, favorecimiento a la prostitución. A ver, ¿quién más? Existe instigación, a ver, no lo leí. Cuando existe consentimiento no hay violación sexual. Si hay violación sexual mediante engaño, pone ahí. Delito de seducción tal vez se podría decir. Ajá. Ya, vamos a dar la resolución. A ver, ¿alguien más? Se consumó la violación a menor. No hay delito porque hay libre consentimiento. Es mayor de 14 años. Ya. Han dado varias respuestas interesantes. Ya, y como siempre les digo, pues el mundo del derecho no hay respuestas verdaderas ni falsas. Hay respuestas que
argumentan mejor y por lo tanto que muchas veces son pues escuchadas por el juzgador y nos dan la razón en los casos, ¿no? Pero lo cierto es que en este caso, si Carlos tuviese más de 14 años de edad, sería un acto, no sería delito, pero acá hay, siempre y cuando no hubiese mediado algún tipo de engaño, ¿cierto? Como ahí ponían, o no hubiese mediado algún tipo de ventaja, ¿no? O algún tipo de contraprestación, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque si bien el derecho penal o bueno, todo el sistema jurídico en su conjunto establece que los mayores de 14 años pueden tener la libertad sexual, ¿cierto?, para determinarse si es que ellos quisiesen tener relaciones sexuales con alguien. Sin embargo, también el derecho penal trata de proteger cuando se está favoreciendo algún tipo de prostitución o algún tipo de acto que suponga un intercambio de alguna prestación económica. Por eso es que el artículo 179A, que ahora ha pasado a ser el 179J, cuando el cliente es adolescente, o cuando, mejor dicho, la persona que accede es el adolescente, se reprime cuando se ha tenido acceso carnal y cuando ha mediado una prestación económica o ventaja de cualquier naturaleza. Es decir, que la persona, por ejemplo, en este caso que estamos poniendo, ya, si le hubiese llegado a comprar muchas cosas, le hubiese dado una serie de beneficios, ventajas, dinero en efectivo, cualquier otro tipo de ventaja, ¿cierto? Estaríamos ya incurriendo en un delito de, bueno, el legislador le ha puesto cliente del adolescente, ¿no? Cliente del adolescente, que sería una especie de favorecimiento o promoción de la prostitución, ¿no? Porque se supone que a esta edad, si bien los menores pueden disponer de cierta libertad sexual, hay que tratar de protegerlos de que esa libertad sexual no se emplee con otros fines más que la propia autodeterminación de la libertad, sino que hay que proteger que no se emplee cuando tenga por finalidad de repente conseguir algún tipo de beneficio económico, algún tipo de ventaja, ¿no? Por eso es que se reprime este acceso carnal cuando han mediado una prestación económica con incluso penas entre 15 y 20 años, ¿no? Entonces, en el caso que les estoy poniendo, si es que se podrían dar dos situaciones. Si es que ha sido engañado, obviamente que se configuraría ahí un delito de seducción. Si es que no ha sido engañado y se le ha comprado toda la ropa que quería o se le ha dado dinero en efectivo, pues ahí estaríamos hablando del delito de cliente del adolescente o favorecimiento a algún tipo de prostitución, ¿no? Entonces, lo que debe de quedar claro el día de hoy en la clase es que si bien se les reconoce a los adolescentes la libertad para disponer de su cuerpo o disponer de esa libertad sexual que se les está reconociendo entre los 14 y 18 años, ello debe ser como simple finalidad el desarrollar su personalidad, ¿no? No con otros fines que podría ser el obtener algún tipo de beneficio o ventaja económica, ¿no? Bueno, amigos, si tuviesen preguntas, ahora vamos a la ronda de preguntas. Excelente, doctora. Pueden alzar su manito, estimados doctores, para alguna consulta referente al tema. Doctor Rafael, está activo su audio. Sí, buenas noches. Antes que nada, agradecer a la doctora, muy didáctico su clase y muy entendible. Tengo dos inquietudes para usted, con respecto más que nada procesal. El tema de la diligencia de prueba anticipada o diligencia de cámara Gesell, en estos casos de violación sexual en agravio de menor de edad. Quisiera saber si usted en su experiencia ha visto algún tipo de nulidades, investigaciones
en la cual en estas diligencias antes de cámara GESEL y ahora de prueba anticipada por el Código Procesal Penal, ha existido nulidades cuando el fiscal de familia no participa. Esa es la primera inquietud. La segunda inquietud es si existe algún tipo de norma, ¿no?, o jurisprudencia en la cual en estos tipos de diligencias de cámara GESEL o prueba anticipada se tiene que notificar a la parte denunciada para que acude a estas diligencias. Esas son mis dos inquietudes. Gracias, doctor. Gracias, colega, por su intervención. Bueno, sí he participado en varias cámaras GESEL recientemente, pero no he visto exactamente un caso que sea así de algún tipo de nulidad que se haya dado por, de repente, algún vicio procesal que se haya dado en el camino, ¿no? Pero si mal no recuerdo, ha habido ya un pronunciamiento de la Corte. Ahorita no tengo el número, me gustaría de repente dejarte mi correo para que te pongas en contacto conmigo y te voy a compartir esa jurisprudencia, pero sí ha habido donde se hablaba de que pues se había instituido o se había dispuesto que se establezca la Cámara GESEL y se había, si mal no recuerdo la jurisprudencia, no se había notificado a la defensa del investigado para que concurra esa diligencia, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue no declarar exactamente la nulidad, sino es repetir la diligencia. Eso es lo que hicieron, repetir la diligencia, pese a que pues el Código Penal o todo el sistema de protección de los niños, de los adolescentes, cuando han pasado por algún tipo de experiencia traumática, ¿cierto? Y han sido o testigos o han sido víctimas de algún tipo de delito de índole sexual, lo que se busca en el ordenamiento es que solamente el menor pase por una única entrevista, y en esa única entrevista, como es una prueba anticipada, pues se tiene que cumplir con ciertas formalidades como si se tratase de una audiencia, ¿no? Tiene que estar el juez, tiene que estar debidamente notificadas todas las partes, fiscalía, la defensa del investigado, ¿cierto? Y tiene que acudir la defensa del investigado. Si es que no acudiese la defensa del investigado, pues se ha debido de oficiar a la Defensoría de Oficio para que supla o para que asuma en ese acto la defensa del imputado y no dejarlo en indefensión y hacer las preguntas que se considere pertinentes, ¿no? Entonces, pese a que todo el sistema de justicia aboga porque sea una única entrevista la que se desarrolle en ese momento, pues en el caso que te comento, no se había notificado, algo había pasado, no se había notificado, me parece que es, y lo que dispuso hacer el juzgador es repetir la diligencia, ¿no? De nuevo fueron a Cámara GESEL y finalmente lo que hicieron era una especie de comparación entre la primera declaración que había tenido la víctima y la segunda, ¿no? Para hacer ver de que su relato pues había sido constante en el tiempo y que en lo sustancial, pese a que había pasado un año, 2 años y que la memoria no estaba tan fresca como anteriormente y más aún los niños que suelen olvidarse mucho más rápido de las cosas, en lo sustancial sí se repetía la declaración o sí era consistente la declaración a lo largo del tiempo del menor, ¿no? Entonces, de esa manera fue como se desarrolló esa jurisprudencia. No la tengo en la mano, pero si la recuerdo de repente más adelante o en el transcurso, te lo podría compartir. Sí, doctora, nos comparte y nosotros lo subimos a través del aula ya, virtual. perfecto. Mucho perfecto. mejor. Listo. Excelente, doctora. Puede dar pase al doctor Joel. Doctor Joel, muy buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctora. Gracias por la excelente ponencia. Me ha quedado muy claro este delito de la libertad, los delitos de la libertad sexual, ¿no? La modalidad de violación. 2 preguntas puntual. Lo que es la edad restringida entra para lo que es esta figura de delitos contra la libertad sexual, en el hipotético caso de que el agresor tenga 18 años.
configura, de alguna manera va a servir, esta figura puede entrar en los delitos de libertad sexual. Gracias por la respuesta, colega, por la pregunta, perdón. No, precisamente el artículo 21, me parece que hacía una excepción si es que pues se tenía que disminuir prudencialmente algún tipo de pena por pues la edad del menor, ¿no? O la edad de la gente, ¿no? Si es que tenía entre 18. Esa entiendo que es tu pregunta, ¿no? Estimado doctor, ¿puede activar nuevamente su audio o levantar su manito y yo le activo nuevamente el audio, por favor? Muy bien. Doctor Joel, está activo nuevamente su audio. Gracias, Reider. Sí, precisamente esa es la pregunta, doctora, porque hasta donde el mismo código prohíbe, ¿no? O sea, hay ciertos delitos como crimen organizado y también está tipificado ahí los delitos contra la libertad sexual, ¿no? Se entiende que es tocamiento, violación, pero hasta donde creo que escuché que el TC lo estaba declarando como inconstitucional, que se aplique que no se puede aplicar la edad restringida para estos tipos de delitos. Entonces, por eso era mi absolución, de repente que usted está más actualizada, de repente no estaba muy seguro, ¿no? Y la otra pregunta sería, doctora, en el caso de que uno alegue de repente un error de tipo, básicamente la prueba documentaria serían específicamente las fotos, ¿no? Que acrediten que efectivamente la menor aparentaba tener tal edad, ¿no? Y aparte ya, obviamente dicho por su propia boca, ¿no? Esa sería la mejor manera de probar lo que es un error de tipo a su criterio de usted. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, también se los voy a estar compartiendo, en el que pues hizo un análisis del artículo, ¿cierto?, 22, que establece la responsabilidad restringida por la edad, ¿no? Y ahí se establece que cuando el agente haya tenido entre 18 y menos de 21 años, pues se puede reducir la pena, pero se excluyen ciertos delitos, ¿no? Y en este caso se hablaba también del delito de violación sexual y todos los delitos sexuales en sí, ¿no? Entonces, al hacer un análisis de este artículo, se determinó que no había inconstitucionalidad alguna, ¿no? Entonces, no se declaró inconstitucional. Ahora, respecto al error de tipo, para determinar si una persona de repente no aparentaba tener la edad que de verdad cronológicamente tenía, podrían ser fotos, podrían ser, incluso si es que uno tiene pues la certeza de que una niña de 13 años no aparenta la edad, sino de una mujer de 20, 18, qué sé yo, de repente se podría pedir algún tipo de reconocimiento médico, ¿no? Que pase por una evaluación médica, ¿cierto? Y que un médico, y también por una evaluación psicológica, que esos serían los dos elementos de prueba que de repente nos podrían ayudar más, ¿no? Donde se le entreviste a ella y se le vea si es que psicológicamente tiene la edad de 13 años o menos, o tiene tal madurez que aparentaba ser una persona ya de mucha más edad, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque uno puede solicitar el reconocimiento y al final el médico nos dice, no, si tiene 13 años, ¿no? Entonces, muchas veces podría ser algo subjetivo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con las pruebas que se ofrezcan, ¿no? Podrían ser declaraciones o podríamos valernos incluso del mismo contexto en el que se produce, ¿no? Como les ponía el ejemplo de la discoteca, ¿no? Que uno no se va a imaginar que una niña de 12, 13 años esté en una discoteca. Bueno, en contextos como los nuestros, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? Por ahí dice pericia antropológica de caracteres sexuales, odontológica, dice. Podría ser también. Excelente, doctora. Le doy paso al doctor Ismael. Doctor Ismael, muy buenas noches. Está activo su audio. Aló, Doctor doctora, buenas Ismael. noches. Excelente. Sí,
¿Me escucha? Buenas noches. ¿Me escucha, doctorita? Buenas noches. Buenas noches, colega, sí lo escucho. Bien, doctorita, muchas gracias por darme el paso. Doctorita, quería hacer dos puntos interesantes, así pues a grosso modo. ¿Qué pasa si una niña, usted sabe que las niñas mienten mucho, y se descubre esa mentira? Esa es la primera pregunta, porque no hay suficientes pruebas, solamente por tocar. Segundo punto, doctorita, ¿qué pasa si una persona pues tiene una prótesis, ¿no? En su miembro y con esa prótesis pues actúa de una manera ya con cierto ardid, engaños a una menor o a una persona mayor? ¿Está considerado como violación? Porque usted sabe que el acceso carnal sí se da, pero en este caso hay prótesis que se ponen con la finalidad de reemplazar o complementar, ¿no? En una situación sexual. ¿Y qué pasaría si con ese miembro viril, pues, afectaba a una menor, a una persona mayor? ¿Es considerado también, por favor? Gracias, Torita. Gracias por la pregunta, colega. Sí, efectivamente, el delito de violación sexual, como dijimos, no solamente reprime el acceso carnal, ¿no? No solamente reprime el acceso del miembro viril por vía vaginal, bucal o anal, sino también los actos análogos. Entonces, un claro ejemplo de un acto análogo sería el caso que usted puso, ¿no? De utilizar una especie de implante y con este implante que sería una especie de pene artificial, ¿no? Introducirlo de repente a una de las cavidades anal o vaginal de la menor, ¿no? O del menor. Entonces, evidentemente, en este caso, sí estaríamos frente a un delito de violación sexual. Precisamente ese fue el caso de, bien sonado, de Lucy Cabrera, que era esta vedette, ¿cierto? Que grabó a su médico porque consideraba que le había hecho mal los implantes y al grabarlo se dio cuenta de que la dormía, le daba una especie de somnífero y el médico se introducía o se ponía una prótesis como una especie de pene y la violaba con la prótesis, ¿no? Entonces, a raíz de ese caso en específico, se modificó el delito de violación sexual genérico y el delito de violación sexual de menores de edad y expresamente se estableció que iban a comprenderse dentro del delito no solamente el tema de el acceso carnal, sino también los actos análogos, que son la introducción de algunos objetos o partes del cuerpo por vía vaginal o anal al agraviado. Excelente, doctora. Bueno, tenemos también a varios participantes, más de 52 por Facebook Live. Están saludando, doctora, desde Trujillo, algunos desde Ayacucho, y el doctor Rafael Leguía también nos dice, ¿qué aspectos importantes se debe tener en cuenta en un caso de violación que sucedió hace 15 años en una menor de 13 años? Gracias. Un saludo a todos los amigos que se están conectando, a mi amado Ayacucho. Yo soy ayacuchano, soy de Huanta, así es que un saludo especial para ellos. Bien, yendo a la respuesta, pues habría que ver un conjunto de elementos, ¿no? Ahora, ciertamente por el tiempo que ha transcurrido es más difícil, mientras más pasa el tiempo, acreditar un delito de violación sexual que se ha podido cometer hace 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, lo esencial acá va a ser de repente, de todas maneras, el reconocimiento médico, que el certificado médico que se emita, la evaluación médica para ver que ha tenido una defloración vaginal o anal, no sé cómo haya sido el caso, y que esta ha sido de larga data, ¿no? De larga data, y también se podría hacer una evaluación psicológica, porque de todas maneras, las cosas que han pasado o el trauma que ha sufrido esa niña en ese momento de 13 años, pues va a quedar impregnado en su aspecto subjetivo y eso va a salir de todas maneras en una pericia psicológica, ¿no? Entonces, todo esto tendría que ser evaluado o solicitado en una investigación para ayudarnos a demostrar que sí se ha cometido el delito.
Excelente, doctora. Doctor Yuri, muy buenas noches. Por favor, referente al tema y lo más preciso posible. Gracias. Buenas noches, doctora. Agradeciendo a Audiápolis y a usted por eh, esclarecernos en cuanto a este tipo penal, ¿no? De violación de menores. Doctora, se ha hablado de violación de menores, pero solamente en cuanto a mayores de edad. En cuanto a adolescentes o a niños, no sé si nos podría también explicar, por ejemplo, ¿no? Niños que hayan tenido relaciones sexuales entre 8 y 11 años, ¿ya? Y ¿cómo se llama? De 13 a 15 años en adolescentes, ¿no? En este caso. No sé, ¿cómo es la configuración en este caso? Si sabemos bien que los menores no están aquí cometiendo delitos, sino infracciones, ¿no? Gracias por su pregunta, colega. Bien, como habíamos explicado a lo largo de esta ponencia, hay que diferenciar los mayores de 14 años. Los mayores de 14 años a 18 años, ya a raíz de toda la jurisprudencia que se ha dado, las interpretaciones que se han dado, a raíz de las modificaciones del propio Código Penal, se establece que tienen cierto grado de libertad sexual, por lo cual, si tienen relaciones sexuales entre ellos o con una persona mayor de edad y estas son con libre consentimiento, sin que medie ningún tipo de engaño, pues no estamos hablando de delito alguno, ¿no? Sino es la autodeterminación de la libertad en el aspecto de la sexualidad de los adolescentes, ¿no? Ahora, si es que se tratasen de menores de 14 años, 13, 12 para abajo, y el agente o la otra persona que tiene relaciones sexuales respecto de ellos es un mayor de edad, ¿cierto? Entonces sí estaríamos frente al delito de violación sexual de menor de edad, del artículo 173 del Código Penal, ¿no? Entonces, así medie consentimiento, porque hemos dicho ya que el consentimiento es irrelevante para este tipo de delitos. Ahora, entiendo que su pregunta va por el sentido de que, ¿qué pasaría si es que entre dos adolescentes de 12 años, de 13 años, dos mismos adolescentes, tienen relaciones sexuales? Pues yo consideraría que podría, en principio no hay delito, ¿no? Podríamos hablar de algún tipo de infracción, ¿no? Pero pues si ha sido consentido, tendríamos que ver cuál sería, cuáles serían las repercusiones de esto, ¿no? Podríamos tranquilamente de repente tratar de interponer una denuncia si fuese la mamá de la menor, por ejemplo, o el menor, ¿no? Contra la otra, pero como han sido las dos personas infractoras, no creo que sería aconsejable de repente iniciar todo un proceso, porque el proceso generaría de repente más secuelas o daños psicológicos en los menores, ¿no? Ahora, lo que sí podríamos hacer de repente es establecer algún tipo de terapia psicológica, ¿no? O ayudarnos de alguna manera, pues, a que los menores comprendan la magnitud de los actos y pues a futuro no tengan repercusiones, esa actividad sexual que han tenido con otro menor no tenga repercusiones en su desarrollo psicológico, en su desarrollo cognitivo y en la interrelación con otras personas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de abordar las relaciones entre dos menores de 14 años, ¿no? Ahora, esto siempre y cuando haya sido actos con consentimiento de parte de ambos, ¿no? Porque yo sí he visto un caso, por ejemplo, me parece que eran, en ese entonces, no tenían exactamente 14, tenían 16 o 17, y la chica tenía 15. Entonces la chica denunció que el chico, el adolescente, la había obligado a tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces ese obviamente que es otro asunto, es otro tema donde había mediado violencia, ¿no? Y ahí sí hubo todo un proceso ante el juez de familia, ¿no? Para determinar si habían sido infractores o no, ¿no? Excelente, doctora. Tenemos, bueno,
nuestros amigos de Facebook Live también nos dicen, saludos, muy buen aporte, saludos desde Huamachuco. La doctora Victoria Ordóñez dice, en los casos de los menores de edad, como dijo un compañero, en caso de una niña acusa tocamientos indebidos, que se podría hacer en muchos niños de 5 a 6 años, suele mentir, y otro no se tendría que decir un examen psicológico. Saludos, doctora. Sí, pues definitivamente en ese tipo de casos los niños podrían pasar cámara Gesell sin ningún problema, ¿cierto? Y ahí la cámara Gesell va a ser dirigida por un especialista, ¿cierto? En cámara Gesell va a ser una persona especialista en psicología, ¿cierto? Que va a poder percibir si es que el niño está mintiendo o no está mintiendo, ¿no? Y aparte, independientemente de la cámara Gesell, es obvio que el niño tendría que pasar pericia psicológica, ¿no? Para ver si es que tiene algún tipo de repercusión o trauma, ¿no? Respecto de el acto que está denunciando, ¿no? Entonces, sí o sí, los menores de edad que hayan tenido o hayan sufrido algún tipo de situación de índole sexual, como violación sexual, actos de connotación sexual, tienen que pasar cámara Gesell. Sí o sí, la norma establece que es requisito indispensable en estos casos y que su declaración va a ser tomada como una entrevista única en cámara Gesell, ¿no? Y aparte que se le va a aplicar las pericias que el juez determine. Excelente, doctora. Tenemos la última pregunta por Facebook Live. Nos dice, una menor de edad después de 8 años, ahora ya una persona mayor de edad, pero hace 8 años dice haber sido agredida sexualmente, pero ahora tiene 3 hijos. ¿Es creíble, doctora? ¿Se puede denunciar? Gracias. Bueno, me parece que hay muchos casos así de personas que pues lamentablemente han pasado por algún tipo de experiencia lamentable o violación sexual o tocamientos indebidos que pues en ese momento por la misma vulnerabilidad de los niños que pues temen denunciar, temen que no les crean sus papás o tienen miedo, vergüenza, incluso sienten de contar lo que ha sucedido, es que muchos de estos actos han quedado impunes, ¿no? Y pasan los años, las personas llegan a madurar, como el caso que nos ponen, y pues forman una familia y recién se dan cuenta de la magnitud de los actos de los cuales han sido víctimas y recién quieren denunciar. Y pues este caso pasa en todos los estratos sociales, en una serie de familias, ¿no? Pongámonos a pensar en el caso de Sodalicio, ¿no? Que a raíz de esta investigación que hicieron 2 periodistas, salieron un montón de casos de ciertos ex chicos sodálites que también decían que habían sido objetos no solamente de tocamientos indebidos, sino algunos incluso de violación sexual, ¿no? Y 10, 15 años después recién se estaban animando a denunciar este tema. Pues nunca es tarde para denunciar. Ciertamente lo que vamos a encontrar problemas es en acreditar el hecho, ¿no? Acreditar el hecho porque, pues como nos ponían el ejemplo, si ya la persona tuvo 3 hijos, obviamente que ya no va a salir nada en el examen médico que se le puede hacer, ¿no? Pero de repente en ese caso nos podríamos apoyar de una pericia psicológica, ¿no? Y que el especialista determine si es que, pues, puede detectar si es que la persona ha sufrido algún tipo de trauma de índole sexual en su niñez, ¿no? Y no solamente eso, de repente podríamos valernos de testimonios, no lo sé, porque los niños a veces no cuentan a los mayores, pero sí podrían contar a otra amiga, a un amigo, y ya podría ser un testigo de referencia de lo que ha sucedido. Entonces tenemos como que más elementos o un poco más o algo más de lo cual agarrarnos para poder seguir con nuestro proceso, ¿no? Y que este llegue a buen término, ¿no? Y también de repente en este caso se podría hacer una
o solicitar una evaluación psicológica del propio agresor, ¿no? Porque si, por ejemplo, el agresor era un pedófilo que pues disfrutaba o tenía apetitos sexuales o deseos sexuales respecto de menores, podría salir también en la pericia psicológica que se le practique al propio agresor, ¿no? Entonces la idea es todo lo que nos ayude va a servir, no hay una restricción de cuáles tienen que ser las pruebas que nosotros presentemos para poder acreditar la comisión del hecho delictivo. Excelente, doctora. Le doy pase al doctor Eder. Doctor Eder, muy buenas noches, está activo su aula. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. En primer lugar, agradecer por la excelente ponencia, la doctora. Y tengo una simple pregunta. ¿Qué pasaría en un tema de violación sexual, digamos, en el 2017, la menor con 14 años denuncia haber sido, pues, víctima de violación sexual y, sobre todo, por el paso del tiempo, al que estamos en 2021, la menor ya cumple 18 y el proceso recién está iniciándose el juicio oral y la menor, pues, señala que a consecuencia de la presión familiar, la menor ha denunciado. Y este acto sexual se ha venido pues con consentimiento, cuando la menor en su momento ya estaba casi por cumplir 15 años. Ahora, esta persona mayor de edad, quiere pues, testificar en juicio, pero como no sabemos según la experiencia, en el proceso penal pues no se ve, no se tiene que tener tema de la reivindicación, la revictimización pues de la víctima, ¿no? Para la redundancia. ¿Qué se puede realizar en este caso, doctora, por favor? Pues yo creo que en este caso, si es que la que dice ser víctima en realidad no ha sido víctima, pues podría, de todas maneras se podría solicitar su declaración, haciendo ver al juez que es la misma persona la que quiere declarar en juicio, ¿no? Entonces, haciendo ver de que no va a haber un tema de revictimización porque finalmente va a ir a contar que ha sido con consentimiento y que si se produjo la denuncia en su momento fue porque, pues por presión familiar, muchas veces las familias presionan a los adolescentes para que realicen las denuncias, en el entendido de que no quieren aceptar de que sus hijos ya tienen vida sexual activa y que es algo totalmente normal, ¿cierto? Y que más bien tendrían que brindarles apoyo emocional, psicológico y orientarlos para que no contraigan algún tipo de infección o queden embarazadas, ¿cierto? Entonces, yo creo que en este caso podrías hacer el intento para que solicitar la declaración de la propia agraviada, ¿no? O de la presunta agraviada, alegando que ella pues no ha sido en realidad víctima y que no se va a producir un proceso de revictimización o doble victimización, ¿no? Eso es lo que se podría hacer. Otro elemento de prueba, no lo sé si es que pues fuese difícil de repente, no sé, algún tipo de conversación con ella por WhatsApp, no lo sé, o sea, no existe no existe restricción respecto de los elementos de prueba que uno pueda presentar en el proceso para demostrar la inocencia de una persona, ¿no? En ese sentido, pues podrías valerte de, como te digo, conversaciones de WhatsApp, correos, ¿no? Y de repente que la chica, si es que no quisiese ir porque de verdad sí se siente afectada, podrías pedirle que mande un correo explicando y después legalizar este correo, ¿no? Y hacer que finalmente se valore en su momento para lograr la absolución de tu patrocinado, ¿no? Excelente, doctora. Bueno, culminamos con la sesión de clase, llegando ya a las 10 de la noche. Bueno, doctora, nuevamente agradecidos como institución Uriápolis, que tenga un excelente año 2022, bueno, también compartirla a su familia, que lo pase muy bonito, que lo pase con mucho amor y alegría. Bueno, este año que se viene muchas cosas mejores para todos. Muchas gracias, Rieder. Un saludo especial para ti, muchas bendiciones y parabienes en este 2022 que se nos viene, al igual
que para todos nuestros colegas que se han conectado el día de hoy, que han participado. Muchas bendiciones, salud y prosperidad para todos en sus hogares. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego.